Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al más que posible peligro de una guerra nuclear localizada en Europa. Quien ahora se dirige a ustedes vivió el episodio protagonizado por Ronald Reagan con el que ha comenzado el editorial de hoy. Quien ahora se dirige a ustedes, en aquel entonces era un jovencísimo abogado, apenas llevaba un año ejerciendo, más o menos un año de ejercicio, estaba muy comprometido con este tipo de temas y, por supuesto, cuando lo vio se llevó las manos a la cabeza y dijo, pero bueno, en la Casa Blanca, ¿qué pasa? ¿Que hay un loco o qué? No era la opinión aislada de quien ahora se refiere a ustedes. En aquel entonces, por supuesto, en Alemania, donde los verdes no estaban sometidos totalmente a la OTAN como ahora, sino que eran un grupo realmente pacifista, pues por supuesto los verdes pusieron el grito en el cielo, pero lo pusieron los socialdemócratas y lo pusieron otros partidos y desde luego la sociedad alemana, porque se daban cuenta de que como hubiera un conflicto, los primeros que se llevaban las bofetadas eran los alemanes. Y por supuesto eso sucedió en toda Europa. En España, que ya es el colmo. Yo recuerdo en aquella época a preclaros personajes del Partido Socialista poniendo el grito en el cielo. Con razón. Claro, nadie se esperaba luego que ese mismo Partido Socialista se arrodillaría delante de la OTAN, haría que los españoles se quedaran en la OTAN y llegarían a tener a Solana, el carnicero de Belgrado, como secretario general de la OTAN. Eso no nos lo podíamos imaginar entonces, es que era inimaginable. Pero lo que sí es cierto es que hubo una reacción de la sociedad europea y que dijeron, mire, señor Reagan, si quiere usted tener una guerra nuclear, llévesela a su pueblo, pero no nos la cargue a los europeos. Todavía la sociedad reaccionaba. Y había una izquierda que no se había entregado totalmente, había una derecha que, bueno, mantenía por lo menos una cierta prudencia y, por supuesto, grupos pacifistas que ya no existen. Ese es un fenómeno que en estos momentos no llega ni a residual en Europa, por desgracia para Europa. Ahora vamos avanzando a pasos agigantados en Europa hacia una guerra nuclear. No se deja de provocar a Rusia para que finalmente Rusia responda así. Y claro, aquí la situación, sobre todo para los europeos, puede ser tremenda. Rusia ahora mismo tiene un tipo de armamento, por citar solo un ejemplo, que no es que llega a Estrasburgo en 3 minutos 20 y lo borra del mapa. Es que puede provocar un maremoto al lado de las Islas Británicas que hunda para siempre a la isla en la que está Inglaterra, Gales y Escocia en el fondo del mar. Que no es una tontería. Que esto no son los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial, por muy duros que sean. Esto es que desaparece la isla por completo debajo del mar. Es que estamos hablando de que en un momento determinado pueden desaparecer, pues por ejemplo, en España, una Málaga, una Zaragoza, un Madrid. Y, por supuesto, en Francia, un París y lo que no es París. Imagínense lo que va a quedar de Polonia, por ejemplo. Aquí se está jugando con fuego. Y además en la idea de que como la primera provocación contra Putin que Biden lleva a cabo siguiendo las sugerencias de la Fundación RAND, señor Biden, empuje usted a Rusia a una guerra en Ucrania, porque de esa manera Alemania se queda sin la energía rusa, Alemania entra en recesión, arrastra a la Unión Europea a la recesión y las corporaciones, los capitales y los cerebros se vienen a Estados Unidos. Lo dice la Fundación RAND y lo hace Biden. Y efectivamente Europa entra en la historia con las consecuencias que estamos viviendo y solo estamos empezando a vivir el principio. Y ahora que viene la destrucción de Europa, ¿no?
Ya acabamos con Europa, el páramo que quede de Europa lo llenamos con africanos y nada, se acabó el continente y todos están contentos. Tal día hizo un año y además la población mundial se reduce, que también es lo que quiere la agenda globalista. Con un poco de suerte, si además hay una guerra generalizada en Europa, pues hombre, a lo mejor en Estados Unidos, en contra del ejemplo de Lincoln, que celebró elecciones en medio de una guerra civil, o de Franklin Delano Roosevelt, que celebró elecciones en medio de una guerra mundial, nosotros suspendemos las elecciones en Estados Unidos. Y como Biden está totalmente gaga, cosa que algunos llevamos diciendo años, pero que ya lo han reconocido en los últimos meses, pues entonces la vicepresidenta, que es Kamala Harris, que además se presenta a las elecciones, ya da lo mismo que no haya elecciones. Ahí se queda y al país que le pase lo que Dios quiera en su inmensa misericordia, pero también en su juicio. Esto es muy peligroso. Y lo más peligroso, crean ustedes, ya no son las provocaciones contra Rusia, la manera en que esto se mantiene, a pesar de que se sabe que Ucrania ya se han apoderado de ella, ya ha muerto seguramente más de 500.000 de ucranianos en una guerra que no pueden ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor de todo esto es la forma en que se ha ovejunizado y cloroformizado a las sociedades europeas. Esto en el año 81 no lo hubiera consentido nada. La Casa Blanca no se hubiera atrevido a hacerlo. Reagan lo mencionó de pasada, se le echaron enseguida encima, dijeron esto es el final de la OTAN, porque si la OTAN va a ser llevarnos a una guerra nuclear localizada en Europa, se acabó la OTAN. Para eso no queremos la OTAN, aunque al otro lado esté la Unión Soviética. Pero en estos momentos no es así. La OTAN se ha apoderado de la Unión Europea, la está convirtiendo en una dictadura a pasos agigantados, se está empujando a la Unión Europea a una guerra nuclear y los de la agenda globalista estarán encantados de la vida. Si desaparecen 200, 300, 400, 500 millones de seres humanos, pues se despuebla el planeta y todos están contentos. Es verdaderamente pavoroso, insisto, porque lo peor es la pasividad de los pueblos de Europa. En el año 81, Ronald Reagan plegó velas en días, casi me atrevería a decir que en horas, porque efectivamente vio la reacción de los europeos. Ahora los europeos en el Parlamento Europeo votando una nueva escalada que es una nueva provocación contra Rusia. Bueno, pues nada, yo no voto en las elecciones europeas, pero desde luego si votara, jamás votaría a ninguno de los irresponsables que han dado ese paso hace unas horas en el Parlamento Europeo. Jamás, jamás. Porque son o unos irresponsables, o unos vendidos, o unos criminales. Es posible que incluso las tres cosas a la vez. Y aquí se está jugando con fuego y como dice muy bien el dicho popular, el que juega con fuego se quema. Pero claro, no es igual que te quemes un dedito que de pronto empieces a ver cómo caen las ojivas nucleares sobre la ciudad en la que vives. Aunque claro, teniendo en cuenta el grado de degeneración, de inmoralidad, de falta de humanidad en que ha ido cayendo la Unión Europea en las últimas décadas, pues Dios actúa a la hora de juzgar a las naciones de maneras muy peculiares. Recuerden ustedes cómo en el libro de Isaías, el propio Dios anuncia al profeta Isaías que va a lanzar al imperio asirio contra el reino de Judá y lo va a utilizar como si fuera una navaja alquilada. ¿Porque los asirios eran buenos? No, porque los judíos eran remalísimos. Y el libro de Isaías lo deja establecido de una manera muy clara. Por cierto, asirios que se habían merendado al reino de Israel no hacía tantos años y que lo borraron totalmente de la faz de la tierra. Hay grandes juicios de Dios, esto es terrible, habrá gente que a lo mejor esto le escandalice. Pero cuando una cultura se hunde en la putrefacción moral, cuando una cultura decide llegar a una situación en la que verdaderamente uno no sabe si la gente se ha vuelto loca o si es que nos quieren volver locos, cuando una cultura está dispuesta a deshacerse de niños y de ancianos y de enfermos, esa cultura se está colocando delante
del punto de mira de la justicia cósmica. Y esa justicia cósmica antes o después actúa. Y Dios quiera que no sea el caso este, porque verdaderamente aquella guerra nuclear localizada en Europa de la que hablaba Reagan, bueno, eso puede ser una excursión de jesuitinas comparado con lo que podría ser la situación a día de hoy. De eso trataba nuestro editorial y entramos ahora en nuestro boletín de noticias y, como siempre, lo comenzamos por el segmento de España y con una noticia terrible. Desde el año 2020 se han suicidado 161 miembros de las fuerzas de cuerpos y seguridad en España. Esto es algo tremendo, tremendo. ¿Qué pasa con la policía en España? Que resulta que se están suicidando prácticamente una persona por semana. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda. ¿Qué condiciones de vida tiene esta gente para que realmente policías y guardias civiles se estén suicidando? Es un gran problema el suicidio en España, que por supuesto se oculta. Hay muchísimas más muertes por suicidio que eso que llaman los cursis feminicidio. Pero sí hay un Ministerio de Igualdad para mantener chiringuitos de homosexuales, lesbianas y feministas, y por supuesto del suicidio no habla nadie. Bueno, vamos a reconocer que el sistema, entre otros frutos bien amargos, tiene el del suicidio. La mayoría de los que se suicidan, además, son hombres, pero por eso no van a montar un ministerio del hombre suicidado. Faltaba más. A ver, si fuera el gay suicidado, a lo mejor tendría alguna posibilidad, pero así hombres a secas, no. Y entre esos que se suicidan, tienen una situación bien tremenda y desde luego que obliga a preguntarse muchas cosas, policías y guardias civiles. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues esto debería contestarlo Grande Marlaska, pero vamos, ese no contesta absolutamente nada, vamos, en fin, estará atendiendo a su marido y claro, pasan estas cosas. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Como bien les ha contado César, les vamos a dar un dato dramático. Desde el año 2020 se han suicidado un total de 161 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. De ellos, 113 son miembros de los cuerpos policiales del Estado central, es decir, 63 de ellos guardias civiles y 50 policías nacionales. Además del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, como son policías locales, por ejemplo, en los últimos 4 años se han suicidado 33 policías locales y 15 policías autonómicos. Algo verdaderamente alarmante de lo que ya les hemos dado cuenta desde hace años en este programa. Unos datos que nos los ha facilitado la asociación Predepol Cero Suicidio Policial. Datos aportados fruto del trabajo de investigación y la contabilización exhaustiva de estas desgraciadas muertes. Si entran en las redes sociales de esta asociación, desgraciadamente podrán ver cómo cada día relatan y tenemos que lamentar la muerte por suicidio de un agente. Esta asociación lleva años pidiendo al Ministerio del Interior que tome medidas al respecto, que estudie la situación y los múltiples factores que predisponen o llevan a estos servidores públicos al drama del suicidio. Unos datos que distan mucho de los que ha revelado recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Será que no dispone de estos datos? ¿Y cómo hemos accedido nosotros a ellos? ¿No los tiene? ¿No los busca? ¿No los pide? Un tema que sale ahora a la palestra después de que el Partido Popular le preguntara por escrito al ministro del Interior sobre los suicidios de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una respuesta, la del ministro, que ha publicado en las redes sociales la diputada del PP, Ana Vázquez Blanco. Marlaska ha contestado lo siguiente, que desde el año 2020, es decir, hace 4 años, se han quitado la vida
95 miembros de los cuerpos policiales del Estado central, 54 guardias civiles y 41 policías nacionales. Unas cifras que distan mucho de las que les acabamos de dar. No son 95 policías nacionales ni guardias civiles, sino 113 de ellos. Y si sumamos el resto de fuerzas policiales locales y autonómicas, la cifra se eleva a 161 solo en los últimos 4 años. Un verdadero drama. Bueno, y esta es otra verdaderamente notable, y es que el Tribunal Superior de Canarias ha suspendido el protocolo de atención a los MENAS, a los menores migrantes, a petición de la Fiscalía. Aquí hay una situación tremenda, porque resulta que además hay que ver qué pasa con todos los MENAS y los que no son MENAS que entran ilegalmente en España y que están apoderándose de las Canarias. Los canarios, que deberían reaccionar frente a esto con hombría y virilidad, pero que no parece que se muevan mucho, parece por el contrario que ese tópico odioso del aplatanamiento canario, pues aquí se cumple, lo cual es tristísimo si así fuera. Bueno, pues los canarios tendrían que estar indignados en estos momentos por el abandono bochornoso a que lo somete la administración de Pedro Sánchez, pero no parece que más allá de protestas de café estén haciendo nada. Incluso muchos parece que se conforman con que en un momento determinado los inmigrantes ilegales que llegan a España, en vez de devolverlos al país de origen o en vez de no dejarlos desembarcar, pues resulta que lo que pasa es que los envían a la península, lo cual es tremendo. Imagínense que vienen ustedes de cualquier país de África, que se da la circunstancia de que entran ilegalmente en España, porque hay unas expediciones, que eso parece el desembarco de Normandía, y llegan a las Canarias. Las Canarias todavía están frente a las costas africanas, no han salido del continente, y en un momento determinado, pues resulta que les hacen el viaje gratis a la península. Y allí los sueltan donde quieran buenamente soltarles. Es algo verdaderamente tremendo. España da la sensación, viendo lo que hacen sus políticos y especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular, de que han decidido entrar en un proceso, si no de suicidio, sí de eutanasia. Se va a ir destruyendo todo y en un momento determinado pues habrán desaparecido y tal día hizo un año. El Tribunal Superior de Canarias ha suspendido el protocolo de atención a menores inmigrantes a petición de la Fiscalía. De este modo, el Tribunal Superior suspende de manera urgente este protocolo que había impuesto el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias, que consideraba que el protocolo del Gobierno canario vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral de los inmigrantes menores, los MENAS. Ahora el tribunal da desde hoy 3 días, un plazo para que alegue lo que estime procedente el Gobierno canario y reconoce que concurren circunstancias de urgencia especial para validar esta petición de la Fiscalía. Y añade que ahora no es momento de evaluar la legalidad o no del protocolo elaborado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, solo que sí hay especial urgencia para dictaminar la suspensión mientras se estudia. Pese a que la justificación del Ejecutivo Regional de Canarias es que este protocolo se diseña en interés de los menores, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sostiene que el nuevo protocolo produce una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor. Les leemos textualmente. Y añade que es difícil negar que los nuevos criterios van a comprometer la entrega de los menores a las autoridades autonómicas. ¿Y cuáles serán estos criterios? Pues criterios normales. Comunicación previa a efectos de disponibilidad de plazas de acogida, fijar un lugar de entrega, recepción e intervención de los funcionarios públicos, presentar una documentación individualizada del menor en el momento de la recepción del mismo
o comprobación de la documentación e identidad del menor no acompañado para recibirlo en la comunidad. O sea, algo que tendría que ser lo más normal del mundo. En este sentido, les contamos también que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy que la próxima semana se va a reunir con el Partido Popular y con el Ejecutivo de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, perteneciente a Coalición Canaria, para intentar dar una solución al problema, como le llaman, ya saben, migratorio, y a la acogida de menores no acompañados. E insistimos, si son menores no acompañados, ¿por qué no les envían con sus familias a sus países de origen? Estas familias estarán preocupadas por ellos, ¿no? Y nos vamos a Hispanoamérica para detenernos casi en Venezuela, porque ayer, hace unas horas, Edmundo González, para algunos el jefe de la oposición o el candidato opositor, para otros el presidente electo, negó que lo hubiera coaccionado el gobierno español para que se fuera de Venezuela. Entonces hay un comunicado en el que dice que el gobierno español, por el contrario, se comprometió a garantizar su seguridad y que eso fue lo que hizo. Esto, sinceramente, nos parece más que posible. Es decir, no, el gobierno español que va a presionar a Edmundo González para que se vaya o cosa parecida. Vamos, no hay nada de eso ni por aproximación. En un momento determinado aquí aparece Zapatero, no sabemos si lo llamó Maduro o se presentó el propio Zapatero motu propio y dice que yo saco a Edmundo González de Venezuela y os quito un problema, y Zapatero dice, y Maduro le dice, pues venga, Zapa, que para eso te pagamos. O a lo mejor no fue Zapatero motu propio, sino que Maduro lo llamó y le dijo, compañero Zapatero. Y entonces, pues el compañero Zapatero apareció y sacaron a Edmundo González. Da igual. En cualquiera de los casos, y por más que se quiera dulcificar, por más que se quiera suavizar, etcétera, la postura de Edmundo González saliendo de Venezuela no es la más airosa. Es comprensible en una persona privada, es hasta quizá obligado en una persona privada. Hombre, pero si te has presentado a unas elecciones, que además estás diciendo continuamente que has ganado de calle, no puedes dejar a la gente ahí marcharte a España. Se mire como se mire y no le demos vueltas que si vivía la hija, que si está más seguro, etcétera. María Corina se ha quedado. Es decir, luego te puede gustar más o menos María Corina, pero no se ha ido. Y esta es una situación, en ese sentido, más clara que el agua. Y además te sometes a un régimen que te impide hacer declaraciones públicas hasta que te concedan el asilo. Lo cual quiere decir que como te concedan el asilo en mayo del año que viene, no has dicho ni pío, porque aquí las únicas declaraciones que ha hecho ha sido para dejar bien al gobierno español. Es algo verdaderamente tremendo. En fin, no queremos acabar con las ilusiones y las esperanzas de nadie, pero vamos, lo de Venezuela deja mucho que desear. El candidato opositor venezolano Edmundo González ha negado haber sido coaccionado por el gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, a salir de Venezuela. Además, lo ha hecho mediante un comunicado en el que afirma que fue el gobierno español quien se comprometió a garantizar su seguridad en su salida de Venezuela, el desplazamiento posterior en el avión de la Fuerza Armada Española y también su protección a su llegada a España. Medidas que, dice, tuvieron como finalidad permitir la continuidad de la tramitación de su solicitud de asilo. Unas gestiones, dice, que fueron supervisadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores español. De este modo, el líder opositor venezolano desmiente las acusaciones del Partido Popular, que denuncia coacciones del gobierno español a González para que pidiera el asilo en España. Y es que el miércoles también se conoció, a través de la filtración de un vídeo,
que el líder opositor firmó en la residencia del embajador español en Venezuela, en presencia de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio. Y además ese mismo miércoles, Edmundo González denunció que había firmado bajo coacción. Y ahora, como les decimos, mediante este comunicado, Edmundo González, según la oposición ganador de las elecciones en Venezuela, niega haber sido coaccionado. Bueno, y de Venezuela nos vamos a Argentina, y nos vamos a Argentina no por Milei, sino por otro argentino célebre, que es el Papa Francisco, que hoy, en un encuentro con gente de movimientos sociales, por supuesto ha criticado al gobierno argentino, porque ahora está Milei, no están los kirchneristas, y entonces se puede criticar lo que hace el gobierno argentino, y en un momento determinado ha señalado que conocía un caso de corrupción bochornoso, que no ha aclarado si es de ahora o es de antes. Pero claro, quien ha quedado bastante mal en esta historia, como suele ser habitual, pues es precisamente la gente de Milei, que ahora mismo están intentando saber lo que sucede con ellos. La verdad es que la gente que se reunía hoy con el Papa Francisco era la monda lironda, o sea, no nos vamos a engañar porque esa es la realidad. Pero claro, el Papa Francisco tenía que meter el cuerno y se lo ha metido a la Argentina, que tiene como presidente a Milei. Y encima, sin despejar la incógnita de si esto ha sido con el gobierno de Milei o ha sido con el anterior. Que para el caso, pues al Papa Francisco le importa un pimiento, si no tienen ustedes nada más que ver las fotos. El Papa Francisco salía con Fidel Castro, salía con Evo Morales, salía con Cristina Fernández de Kirchner, salía con Nicolás Maduro y se le veía más contento que un niño al que le han dado un pirulí. Y sin embargo, la foto, no vamos a decir ya de la ministra en España, la famosa Lady Tucán, vamos, ahí estaba el Papa Francisco que se deshacía. Y sin embargo, en la foto con Donald Trump es que parecía que acababan de mentarle a la madre. Si las simpatías del Papa Francisco están donde están, en la agenda globalista a toda pastilla. Y aquí, con una serie de gente que va en la línea de la agenda globalista, pues claro, lógicamente le metes el cuerno al gobierno argentino por la acción de la policía y a continuación hablas de un caso de corrupción que no queda claro dónde ha sido, pero claro, la sensación, muerdes sin abrir la boca, que es algo muy vaticano, de que la culpa la puede tener Milei. En fin, cada cual que llegue a la conclusión que quiera, pero sí es que a este Papa se le entiende todo. O sea, se le entiende todo y posiblemente, fíjense ustedes, eso es muy bueno. Porque dentro de esa ambigüedad hipócrita y farisaica que caracteriza al Vaticano desde hace siglos, pues hombre, este Papa dice algunas cosas más claras y se ve dónde están, en acostarse con el poder, como ha sido siempre a lo largo de la historia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero este por lo menos se le ve, no lo oculta. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha participado en la celebración del 10º aniversario del primer encuentro mundial de movimientos populares, donde ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno argentino. Francisco fue el principal orador de esta celebración, un acto realizado en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Y entre otras cosas, el Papa Francisco criticó el protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei. Además, la represión a la población durante las manifestaciones de los jubilados contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Francisco criticó que la Policía Nacional estuviera autorizada para utilizar gas pimienta contra la población, afirmando lo siguiente: en lugar de pagar con justicia social, pagó con gas pimienta. Le escuchamos. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay.
ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Según mostró la prensa argentina y se ha podido ver, la policía reprimió las manifestaciones de los jubilados con gas pimienta y con porras. Estos denunciaban que son unos de los grandes perjudicados por los recortes del gasto público de Milei. Dicen que las pensiones que reciben están muy por debajo del gasto medio de una persona mayor, que no tienen en cuenta ni los gastos médicos, ni en medicamentos, ni otros relacionados con su edad. Además, el Papa Francisco se mostró preocupado al asegurar lo siguiente: avanza una forma perversa de ver la realidad, que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud. El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, y la división social abre paso a la violencia verbal, y la violencia verbal a la violencia física, y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Esto también lo dijo el Papa Francisco en esta reunión. Criticó además la corrupción que alcanza a los gobiernos, hablando en concreto de un caso en Argentina que le contó un empresario. Decía que recientemente, pero no especificaba si fue durante el presente gobierno o durante el gobierno anterior de la Argentina. Explicaba el pontífice que un emprendedor extranjero que estaba invirtiendo en Argentina necesitaba presentar un plan a un ministro, necesitaba permisos, y cuando le pasan con el funcionario que finalmente les da el permiso y firma los papeles, el funcionario público, acto seguido, cuando el emprendedor se levantaba, le preguntó: ¿para nosotros cuánto? El Papa Francisco hizo así referencia a estas coimas, a estas mordidas que cobran, ya lo sabemos, que es algo habitual mundialmente en gobiernos nacionales, autonómicos, locales. Y después de contar esta anécdota, el Papa Francisco añadió que ya le solía decir su madre: el diablo entra por el bolsillo. No se olviden, puntualizaba el Papa Francisco. Durante su exposición, Bergoglio estuvo acompañado de referentes de movimientos sociales de la Argentina, entre ellos Juan Carlos Grabois y el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Alejandro Peluca Gramajo, y también intervinieron en este encuentro el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michel Cerny, el cardenal Peter Turkson y dirigentes del núcleo fundador del vínculo entre los movimientos populares y la Iglesia, como Xaro Castelló de España y João Pedro Stedile de Brasil. En representación de los movimientos populares de los distintos continentes fueron invitados Anuka Tirimadura de la Vía Campesina Asia, Rose Molokoane de Slum Delaware International de África, Susana Refega del movimiento Laudato Si de Europa, Naema Jacob de Mediterránea Saving Humans y Refugees in Libia, África, Nicole Leiva de Puente Alto, Chile, y Gloria Morales de Pico Network de Estados Unidos. Y nos vamos a internacional y retomamos en primer lugar el tema del editorial de hoy, es decir, el hecho de que efectivamente en un momento determinado el Parlamento Europeo ha decidido que Ucrania puede utilizar las armas que quiera, incluso en el interior de Rusia, y bueno, pues nada, sigamos en esa línea, y como un día empiecen a caer los misiles nucleares sobre la Unión Europea, que no se queje nadie, porque sus políticos y sus furcias mediáticas son una panda de indeseables con poquísimas excepciones que han ido caminando en esa dirección. Sin una política europea propia, sometiéndose a la OTAN de una manera bochornosa, consintiendo que la OTAN haga desde hace 30 años monstruosidades incluso en suelo europeo, donde hay una república musulmana gracias a la OTAN, y Yugoslavia se despedazó gracias a la OTAN, y encima el resto de los miembros de la OTAN participando y aplaudiendo, incluida la España,
que tenía entre sus más tristes ciudadanos al carnicero de Belgrado, a Javier Solana, y claro, como Europa ha ido en esa dirección, pues en un momento determinado todo lo que se hace en la vida tiene consecuencias y Europa va a pagar las consecuencias de esta política, en la que no se ha buscado jamás ni el bien de las naciones, ni el bien de los ciudadanos, sino el de determinados focos de poder y el de la agenda globalista. Bueno, pues cuando Europa se lleve las primeras bofetadas, entonces vamos a ver qué acontece y vamos a ver qué sucede. Pero la culpa no solo está en los políticos y en las furcias mediáticas, está en las poblaciones europeas. Y si las poblaciones europeas siguen atontadas y siguen anestesiadas, como cada vez lo están más, pues no nos engañemos, ¿eh? Aquí lo que puede acabar sucediendo es tremendo. Y el que está enfrente no es ninguna tontería. Que hay gente que tiene unas ideas absolutamente estúpidas sobre Rusia. Rusia fue quien derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y les costó casi 30 millones de muertos, pero lo derrotaron. Si alguien piensa que un Mindundi corrupto, dictatorial y vendepatrias como Zelensky se va a imponer a Rusia, es que ha perdido la cabeza, aunque tenga detrás a la OTAN. Y si alguien piensa que todos esos estadillos del 3 al 4, ya no hablo de las repúblicas del Báltico, que son enormes lavaderos de dinero sucio, pero que además tienen una extensión y una población que es que son la de un barrio. O sea, si alguien piensa que esa gente que no tiene media bofetada, como Rusia empiece a repartir estopa, ¿tienen alguna posibilidad? Es que no tienen ni idea ni de geoestrategia, ni de geografía, ni de historia, ni de nada. Están empujando a Europa hacia una guerra nuclear, provocando sin parar a Rusia. Y si las poblaciones europeas no se echan a la calle para impedirlo, lo que se impidió en 1981, cuando Reagan habló de la guerra nuclear localizada en Europa, pues es posible que no se pueda impedir en 2024 o 2025. Y entonces luego vendrán el llanto y el crujir de dientes cuando ya nada tiene solución. La Unión Europea y la OTAN avanzan, nos llevan irremediablemente, parece ser, como les llevamos anunciando, hacia una tercera guerra mundial. Desgraciadamente, la OTAN y la Unión Europea, por sus acciones, y según incluso han denunciado mandos militares y les hemos contado aquí, parecen querer perpetuar una guerra en Ucrania y que escale a un conflicto internacional. Prueba de ello es que el Parlamento Europeo acaba de aprobar ayer mismo una resolución para que los países miembros permitan a Ucrania usar las armas que les han enviado contra Rusia. Una resolución aprobada por 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones. Una resolución que dice cosas como estas. Les leemos. Reclama a los Estados miembros que levanten inmediatamente todas las restricciones al uso de los sistemas armamentísticos occidentales proporcionados a Ucrania contra objetivos militares legítimos en territorio ruso para que Ucrania, dicen, pueda ejercer de manera completa su derecho a la autodefensa. Así dice parte de la resolución. Un documento que exige también la imposición de más sanciones contra Rusia, contra Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, lo que intensifica la presión internacional sobre estos países. ¿Cuál ha sido la respuesta de Rusia frente a esta medida, esta petición del Parlamento Europeo? Pues el presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, ha respondido a esta resolución del Parlamento Europeo para que los países europeos puedan atacar con misiles de largo alcance territorio ruso. Pues lo siguiente, textualmente les leemos. Hoy el Parlamento Europeo llama a los países de la Unión Europea a levantar las restricciones a los ataques de Kiev con armamento de largo alcance contra nuestro país, incrementar el apoyo militar a Ucrania y recaudar fondos entre la población para el ejército ucraniano. A lo que conducen estos llamamientos es a una guerra mundial con armas nucleares. Y añadía: de aprobarse el uso de este tipo de armamento, Rusia responderá con armas mucho más potentes. Nadie puede hacerse ilusiones al respecto. La Duma rusa
insiste en ello. Además, Vyacheslav Volodin cargó contra los europarlamentarios al cuestionar si estos preguntaron a sus electores antes de tomar esta decisión. Y ha puesto en duda que los ciudadanos europeos quieran que la guerra toque a sus puertas. Efectivamente, nadie nos ha preguntado. Desde el momento que decidieron inmiscuirnos en un conflicto entre dos países, sin preguntarnos, utilizando nuestro dinero. Así es. Más cosas que ha dicho el presidente del Parlamento ruso. Les leemos. Antes de tomar una decisión como esta, los parlamentarios europeos deberían haber recordado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron luchando contra el fascismo. Y agregó, tras una decisión como la del Parlamento Europeo, este debería autodisolverse. Y además recordó lo siguiente. El tiempo de vuelo de un misil Sarmat, un misil intercontinental, hasta Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos. La situación, señores, es bastante crítica. Además, recordamos lo que dijo la semana pasada el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Advirtió de que si la OTAN autoriza a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso, significará que la OTAN estará en guerra con Rusia y esta Rusia adoptará las medidas correspondientes. Bueno, y en fin, parece que en Estados Unidos de vez en cuando se aprueba alguna norma con sentido común. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley para deportar a los inmigrantes ilegales convictos por delitos sexuales. Esto es insuficiente. Esto es insuficiente. Habría que deportar a todos los inmigrantes ilegales y punto pelota. Eso no tiene más historia. O, como mínimo, a todos los inmigrantes ilegales convictos de cualquier tipo de delito. Bueno, pues aquí han tenido que reducirlo. Finalmente, los republicanos han conseguido que sea aquellos que son culpables de delitos sexuales o de violencia doméstica. Con la oposición de 150 congresistas demócratas. Tiene la cosa delito. Entre otras cosas, porque claro, el Partido Demócrata pretende que toda esta chusma delincuencial los acabe votando y seguramente lo consiguen en muchos casos. Pero claro, es terrible. Para tener más votos al Congreso, al Senado, en un ayuntamiento, etcétera, pues no tienen ningún problema en que los ciudadanos americanos puedan sufrir el riesgo de tener a delincuentes peligrosos en su seno. Luego Donald Trump dice eso de que los haitianos se comen a los gatos y se comen los patos, cosa que, por cierto, cuenta la gente de los lugares donde han llegado. O sea, no vayan a creer ustedes que esto es falso. E inmediatamente se lanzan todos los medios en Estados Unidos desmintiéndolo, porque aquí a lo largo de la historia de Estados Unidos no ha habido un solo inmigrante, ni siquiera un que se muriera de hambre, que se comiera un pato de un estanque o un gato que iba por la calle. Jamás. Es algo delirante. Pero bueno, por lo menos es un pequeñito, un diminuto, en fin, un avance chiquitín, pero algo es. Finalmente se va a deportar a los ilegales que son convictos por violencia doméstica o por delitos sexuales. Algo es, por algo se empieza. A pesar de la oposición de gran parte de los demócratas, un número suficiente de ellos se unieron a los republicanos para en la Cámara de Representantes aprobar la ley HR 7909 que ahora pasará al Senado. Una ley que permite deportar a los inmigrantes ilegales convictos por delitos sexuales. Un proyecto de ley presentado por la representante Nancy Mace, que fue anunciado en abril, que amplía las capacidades del gobierno federal para deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de violencia doméstica o de delitos sexuales, algo que busca proteger a mujeres y a las niñas. Fue aprobado en la Cámara Baja
con la oposición de 150 demócratas, pero afortunadamente esta ley salió adelante con el voto a favor de 266 congresistas. Ante el resultado de la votación, la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, reflejó su estupor ante la votación y lo hacía de este modo en su red social X. 158 miembros de izquierda del Congreso acaban de votar en contra de la deportación de violadores, de pedófilos y de asesinos de mujeres y niños. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un muy buen fin de semana. Dios mediante, nos vemos el lunes. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Y ustedes no se vayan porque ya saben que nos queda mucho programa. Va a aparecer por aquí don Lorenzo Ramírez y su Despegamos enseguida. Luego tendremos a Cristina Seguí y a Gustavo Vidal para que nos den el anticipo de la mafia feminista y de Buscando el Cao en cesarvidal.tv este fin de semana, y finalmente concluiremos el espacio con nuestra primera gran entrevista del viernes de esta temporada. No se la pierdan porque es una entrevista verdaderamente especial, no se van a arrepentir. No se vayan, que regresamos enseguida.